La importancia de la medición en psicología. Siendo el objetivo final de la psicología el describir, explicar y predecir fenómenos, es primordial la medición, puesto que esta permite que se comparen y repliquen datos, creando así modelos para su explicación y predicción. Por otro lado, en el caso de esta ciencia no es posible la medición total de las variables, como sería la inteligencia o la ansiedad, por lo que es necesario que el sujeto formule un reporte verbal el cual permite una medición. Además, los instrumentos de medición ayudan a los psicólogos a eliminar las conjeturas, logrando determinar grado y tipo de trastorno, al igual que la intervención que se necesitará. Pero, ¿qué medimos en psicología? Por medio de indicadores se mide la manera aproximada e indirecta del componente psicológico de cierta conducta. Por ejemplo, en una persona con dislexia no se mide el trastorno en sí, sino sus síntomas, como errores ortográficos, omisiones o confusión, y el efecto de las mismas en su conducta, emociones y en su cognición. ¿Y qué es la medición? La medición es un procedimiento para la asignación de números a propiedades específicas de unidades experimentales, de modo que dentro de la psicología la medición determina cuán presente está un atributo en determinada persona, por lo que de tal modo la medición se ocuparía del mundo real en términos de propósitos, operaciones y validez, y la utilidad de este método se establece en función del grado de los datos obtenidos. La medición se logra a través de las pruebas psicológicas, que son una técnica de medición en psicología que mide las diferencias individuales con respecto a rasgos y atributos. Y varios autores definen a la prueba psicológica como un instrumento sistemático, que permite la comparación de un individuo con un grupo normativo. Una prueba psicológica debe poseer 5 características. Una medida objetiva, que se refiere a la precisión de la medida y se asegura que 2 evaluadores diferentes obtengan el mismo resultado si siguen las instrucciones. También debe tener una muestra de conductas, la cual permite al examinador realizar inferencias acerca del dominio total de conductas relacionadas con la prueba. Además de que debe ser un procedimiento sistemático, donde las condiciones de la aplicación de la prueba deben ser las mismas para todos, desde materiales, empleados, límites de tiempo, a instrucciones orales a los sujetos que rinden la prueba. También debe haber un claro establecimiento de normas, al igual que una inferencia, que se refiere al aplicar la prueba. Hay que hacer predicciones o inferencias futuras, basadas en la ejecución observada del sujeto en prueba. Dentro de las pruebas está el test, donde Ballesteros en 1996 mencionó que es designar un número o una clasificación a un individuo al que se le aplique la prueba, siendo un procedimiento mecánico, cuantitativo, objetivo y no es lo mismo que una evaluación. Por ejemplo, al aplicar el test de rendimiento se determina un orden clasificando a los participantes. Mediante la realización de pruebas se puede realizar un psicodiagnóstico, que es conocido como el acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante el análisis de síntomas y signos. Este término proviene del latín, que significa aprender a conocer, conocer a fondo o a profundidad. Su característica principal es medir el comportamiento observable, basándose en la opinión y experiencia del diagnosticador. Por ejemplo, el test de la casa, el árbol y persona, o los test proyectivos. También está la evaluación psicológica, la cual se considera una rama de la psicología dedicada al análisis científico de la conducta humana, en los diferentes contextos y niveles de complejidad del individuo, con el fin de tomar decisiones para la prevención. Algunos objetivos que tiene son el representar cómo el entorno social puede influir en el aprendizaje del individuo, además de plantear un problema, una recomendación, solución y toma de decisiones. En este aspecto se considera al individuo como un ser biológico y sociocultural. Las evaluaciones psicológicas son multidimensionales, ya que evalúan más de un atributo, más de un método de obtención de información y recogen información de más de una fuente y varios evaluadores. Dentro de la evaluación psicológica hay 2 estrategias. Primero, la selección de participantes en condiciones similares y de igual forma se elige a los individuos con un criterio de ejecución, con el fin de buscar condiciones idóneas para el cumplimiento del criterio de optimización. Y segundo, la estrategia modificativa, donde se busca la modificación de las conductas de las personas y de las condiciones, siguiendo 2 fases, la identificación de los atributos y la selección y diseño de técnicas. Finalmente, en base a lo visto esta semana, hemos concluido que las evaluaciones psicológicas no están dirigidas a planificar un tratamiento solamente en base a los síntomas que presenta el sujeto, ya que de esta manera se sistematiza y se mecaniza el individuo, separándolo de su contexto ambiental y personal, debido a que es difícil predecir un comportamiento en base a la evaluación de un atributo general,
Es por esto que la evaluación se debe basar en estrategias selectivas y modificativas. Además, como se ha mencionado, las evaluaciones psicológicas cumplen un factor muy importante en cuestión a la evaluación del individuo, por lo cual no se deben presentar factores que influyen en las respuestas de la persona, tanto como en el ambiente y el mecanismo de la prueba, ya que se vería afectado la efectividad y validez de la prueba. Como propuesta final, basándose en la evolución del psicodiagnóstico, lo más probable es que en un futuro las pruebas y las evaluaciones psicológicas se vuelvan automatizadas, es decir, que no se requiera que la persona se encuentre con el evaluador, de tal forma se facilitaría la toma de pruebas, y que algún tipo de computador se encargue de la realización de la evaluación psicológica, tal vez de forma automática para generar un tratamiento que pueda ayudar al paciente si se detecta algún problema.